Un tema importante en Pillars es tu llamado. Pero seamos honestos, muchas veces no nos sentimos muy capaces. Nos encontramos preguntándonos por qué no somos tan fructíferos y exitosos como pensábamos que seríamos. A veces nos sentimos solos y no sentimos amor. Y a veces, incluso la alegría del Señor parece estarse escapando de nosotros. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían este mismo tipo de situaciones. Y en Juan 15, Él se toma el tiempo de entrenarlos antes de enviarlos al ministerio, acerca de una verdad espiritual muy importante relacionada con su llamado, que necesitamos entender si queremos caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. En Juan 15, Él crea esta imagen de una planta. Es solo una planta donde nosotros y Jesús estamos de alguna manera unidos. Y Él introduce dos conceptos usando dos palabras. La primera palabra es permanecer y la segunda palabra es podar. Que si queremos caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender lo que significa permanecer en Él y tenemos que aprender lo que significa ser podados por Él. Primero, la palabra permanecer realmente se relaciona con el hecho de que somos uno con Él. Estamos juntos con Él. El otro día estaba viendo una película y era la historia de 4 hombres en busca de un reino perdido. Y estaban caminando por una jungla y tenían un mapa, pero no estaban seguros acerca del mapa. Pero en sus mentes pensaban, si tan solo pudiéramos encontrar este reino perdido, ahí es donde está el tesoro, ahí es donde está el poder. Nuestra vida tendrá sentido y seremos ricos y tendremos toda la alegría del mundo si logramos encontrar este reino perdido. Y mientras veo esta película, pienso para mí mismo que hay muchos líderes cristianos que piensan de esa manera. Si tan solo pudiera encontrar el reino de Dios, si alguien pudiera mostrarme el reino de Dios, sé que allí hay un almacén con toda la autoridad y los recursos que necesito para mi ministerio. Los discípulos le hicieron a Jesús exactamente esta misma pregunta. Le dijeron, Señor, ¿dónde está tu reino? ¿Cuándo lo vas a establecer? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo podemos ser parte de él? Y así fue como Jesús respondió en el capítulo 17 de Lucas. Él dice esto en el versículo 20. Jesús dijo, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar en lo natural, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Este es el principio sumamente importante de lo que significa permanecer. Permanecer no es que yo me relacione con un Dios que está allá afuera en algún lugar y que debo encontrar, pero el reino de Dios está en mí. Pablo, a lo largo de sus cartas, hablaba de que Cristo está en mí, que incluso soy partícipe de la naturaleza divina, que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en mí. ¿Cuánta potencia se necesita para resucitar a un muerto? Ese poder está en ti. La verdad es que Jesús está enseñando a sus discípulos y a nosotros que hay mucho más en ti de lo que puedes imaginar. Hay más amor en ti, hay más fruto en ti, hay más gozo en ti. Pero para acceder a eso tienes que permanecer y también ser podado. La poda es algo que se hace a los árboles frutales y al recortarlos, en realidad los estás preparando para un mayor crecimiento y un mayor éxito. Y Jesús, en Juan 15, enseña a sus discípulos al enviarlos, así como nosotros somos enviados, esta importante verdad espiritual sobre nuestro llamado, que en realidad hay más en nosotros a lo que debemos aprender a acceder. Y Él habla de 3 áreas: más fruto, más éxito, más amor y más gozo. En primer lugar, más fruto. Hay más fruto en ti. Sé que puedes sentirte improductivo. Puede que sientas que lo que pensabas lograr en el ministerio no se ha cumplido al grado o con el éxito que esperabas. Y en Juan 15, Jesús dice, llevarán mucho fruto. Y esto glorifica al Padre, que lleven mucho fruto. Pero tú piensas, ¿por qué me siento como un fracaso? O al menos, ¿por qué me siento tan mediocre? La respuesta está en permanecer y en la poda. Porque cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, Él dice, llevarán mucho fruto. Pero así es como se ve el permanecer. Tienes que pedir. Tienes que pedir y se te concederá.
Ahora, cuando él dice pedir, no solo está hablando de orar. Creo que está dando una imagen de una asociación. Jesús está diciendo, escucha, somos socios juntos en el ministerio. Y cuando pides, trabajamos juntos en esto. A menudo, cuando estamos en el ministerio, sentimos que Jesús nos delega el trabajo en lugar de asociarse con nosotros. Jesús nunca delega, Él se une. Hay una gran ilustración de esto con los discípulos en el Nuevo Testamento, cuando hay miles de personas que necesitan ser alimentadas. Y Jesús mira a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Y su primera reacción es ver eso como una orden delegada. Y miran su propia capacidad y dicen, no podemos hacer esto, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficientes recursos. Esto requeriría el salario de un mes. Ellos están viendo su ministerio y su capacidad como un círculo cerrado y solo tienen una cantidad limitada. Hay una limitación y cuando das algo te quedas con menos. Jesús quiere que ellos se vean a sí mismos en una asociación con Él. Permanezcan. Estamos en esto juntos. Y la Biblia dice que el recurso que tenemos, porque el reino de Dios está en nosotros, no es un círculo limitado que pierde partes, sino que es una copa que rebosa y rebosa de maneras tan grandes, de tantas formas para nosotros, que Dios nos da todo lo que necesitamos. Así es como lo dice en 2 Corintios 9:8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de modo que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Eso es lo que es una asociación. Pero sabes, para acceder al fruto que está en ti, para acceder a esa mayor capacidad de éxito que ya está en ti porque Cristo está en ti, tienes que podar la autosuficiencia. Cuando te ves a ti mismo como la persona que debe tener la capacidad de lograrlo, te darás cuenta de que eres mucho menos fructífero. Jesús dijo en Juan 15, sin mí no pueden hacer nada. Incluso necesitamos podar la autosuficiencia cuando se trata de la fe. Porque la Biblia nos dice que miremos al autor y consumador de nuestra fe. Hay mucho más fruto y éxito en ti, pero tienes que acceder a ello estando en sociedad con Jesús y podando la autosuficiencia. Hay una gran ilustración de esto al final de esa historia, porque al final de la historia queda comida de sobra y la Biblia relata cómo los discípulos caminaron con canastas y recogieron 12 canastas llenas de comida. Sabes, creo que en sus mentes, mientras recogían esta comida, pensaban para sí mismos, vaya, estábamos en medio de un milagro y ni siquiera lo sabíamos. Amigo, ¿puedo decirte algo? Puede que estés en medio de un milagro y ni siquiera lo sepas, porque no te has visto a ti mismo permaneciendo en una asociación con el Señor, quien está actuando a través de ti, y necesitas podar esa autosuficiencia que te posiciona para el mayor éxito que Él tiene para ti. Jesús continúa en Juan 15 porque quiere que sus discípulos entiendan que hay mucho más amor en ellos que está disponible. Los discípulos a veces se encuentran en tiempos muy difíciles. No solo enfrentaron persecución de líderes religiosos y otros gobiernos, también enfrentaron persecución dentro de la iglesia. Y muchas veces, como líder de un ministerio, puedes encontrarte enfrentando persecución y dificultades, sintiéndote solo, sintiéndote no amado, sintiéndote incapaz de ser amado. De hecho, existe un término llamado fatiga por compasión. Cuando amas a las personas y sigues amándolas, pero no recibes nada a cambio, no son agradecidos, no cambian, y después de un tiempo te detienes y simplemente dices, no tengo nada más que darte, no tengo más amor para darte. Eso es fatiga por compasión. Pero Jesús dice en Juan 15, hay mucho más amor en ti, así como yo te he amado. La capacidad de estar plenamente en su amor existe para ti, pero tienes que permanecer para ver que eso suceda. Y Él nos dice en Juan 15 cómo ocurre eso. Dice, si guardas mis mandamientos, entonces experimentarás plenamente mi amor.
Eso parece extraño porque los mandamientos parecen no estar relacionados con el amor. Pero Jesús habla de mis mandamientos. Los líderes religiosos solían acercarse y decirle, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Había 613 leyes en el Antiguo Testamento y miles de otras leyes para explicarlas. Y Jesús respondió a los líderes religiosos y les dijo, estas dos. Él no disminuyó la ley del Antiguo Testamento, más bien las resumió en dos. Ama a Dios y ama a los demás. Y cuando Jesús les enseña a los discípulos y a nosotros, hay mucho más amor en ustedes. Y si guardan mis mandamientos, accederán a ese amor. Está diciendo, esos mandamientos son amar a Dios y amar a los demás. No dejes que eso sea solo una parte de tu fe y ministerio. Haz que sea lo central. Haz que sea tu identidad en toda tu fe y ministerio. Por eso, después de que Jesús murió y resucitó en ti, y Pedro lo negó, y Jesús está restaurando a Pedro. En el ministerio, encuentra a Pedro y no le pregunta cuántas iglesias vas a plantar, cuánto dinero vas a dar, cuánto vas a sacrificar. Le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Vas a alimentar a mis ovejas? Usando un lenguaje diferente, Jesús simplemente está repitiendo esos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a los demás. Y cuando eso define tu identidad y tu ministerio, entonces te encuentras accediendo a ese recurso de amor que ya está en ti. Pero para lograrlo, tienes que podar la religión. Piénsalo. Por un lado, los fariseos parecerían ser los más grandes líderes cristianos que jamás hayan existido. Diezman, no con tanto detalle, que incluso lo hacen de lo que cosechan en su jardín. Memorizaron las escrituras. Oraban más que cualquier otra persona. La Biblia dice que cruzaban los mares para ganar un solo convertido. Muchos de nosotros ni siquiera cruzamos la calle para ganar un convertido. Así que por un lado, miras a los fariseos y piensas, ellos son un modelo a seguir de lo que realmente significa ser cristiano y líder cristiano. Pero Jesús dijo, no para nada, porque por dentro, en el corazón, no hay amor a Dios ni amor al prójimo. Hay mucho más amor en ti y puede que sientas que ya no te queda amor para dar o que te sientas incapaz de ser amado. Y Jesús te da esta promesa. Puedes permanecer plenamente en mi amor, pero tienes que empezar por mantener tu definición de vida y tu identidad envueltas en amo a Jesús y amo a las personas y podar cualquier religión que te haga hacer cosas para validar tu identidad. Y entonces comenzarás a descubrir el amor que hay en ti. Jesús aún no ha terminado, y no porque también quiere que los discípulos sepan que hay mucho más gozo en ellos. Jesús entendía que los discípulos enfrentarían verdaderas dificultades. Él sabe que nosotros también enfrentaríamos dificultades al responder a su llamado al ministerio. Habría preguntas, habría confusión, habría persecución física en ocasiones. Y cuando eso sucede, muchas veces esas dificultades pueden robarnos el gozo. Y cuando nos roban el gozo, también nos sentimos débiles porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si no tienes ese gozo, entonces no tienes esa fortaleza y te sientes débil. Y sin embargo, ves ejemplos en las Escrituras de gran gozo y gran fortaleza, cómo van de la mano. Imagina estar en un lugar de ministerio donde enfrentas situaciones tan peligrosas que tu propia vida está en riesgo y aún así tienes el gozo y la fortaleza para poder adorar verdaderamente a Dios en ese momento. Imagina encontrarte en una temporada donde las finanzas están muy ajustadas, no tienes nada y sientes que eres muy pobre. Y aún así tienes el gozo y la fortaleza para dar tu último dinero como ofrenda a Dios, tal como lo hizo la viuda con las 2 monedas. ¿De dónde sacó ella el gozo y la fortaleza para dar alegre, contenta y generosamente lo último de su dinero a Dios? Imagina estar en una situación en el ministerio donde eres discriminado y existen leyes y reglas que te impiden vivir tu fe y aún así tienes
el gozo y la fortaleza para enfrentarte a eso públicamente, como hizo Daniel. Cuando hubo un decreto del gobierno que prohibía adorar a Dios y Daniel fue a su apartamento, abrió las ventanas para que todos pudieran verlo y oró y adoró a Dios. ¿Por qué no simplemente cerró las cortinas? Creo que Daniel tenía tal gozo y tal fortaleza que estaba haciendo una declaración diciendo, este soy yo, así es como voy a vivir, así es como voy a servir y honrar a mi Dios. ¿De dónde sacaron este tipo de gozo? Bueno, Jesús les enseña a los discípulos, pues en Juan 15, que deben permanecer y que deben ser podados. Él utiliza una frase en esta última parte del capítulo, donde dice, quiero que mi gozo permanezca en ustedes. Él está reforzando que hay mucho más gozo en ti de lo que crees, pero ese gozo debe permanecer en ti porque Jesús sabía que las dificultades circunstanciales de hoy, del próximo mes, de esta vida, podrían robarnos el gozo. Y lo que necesitamos podar es esa idea de que solo estamos viviendo la vida en este momento. El mismo Jesús nos da un gran ejemplo de cómo podemos acceder a un gozo que ya está en nosotros. Algunos de ustedes pueden estar sintiéndose realmente decaídos, como si hubiera una nube oscura sobre sus cabezas. El ejemplo de Jesús nos da una perspectiva espiritual muy importante sobre cómo acceder a ese gozo. El libro de Hebreos dice que Jesús, cuando iba a la cruz, pudo hacerlo por el gozo que le esperaba. Jesús tenía gozo, tenía fortaleza, no vaciló al ir a la cruz, algo que sería lo más difícil y que ninguno de nosotros podría siquiera empezar a imaginar. Y aún así, gracias al gozo que le esperaba, pudo sostenerse. ¿Qué significa eso de el gozo que le esperaba? Jesús está pensando más allá de la cruz. Está pensando en la resurrección y la ascensión. Está pensando en la próxima y última era, donde no habrá enfermedad ni tristeza. El gozo que le esperaba a Jesús. Él está pensando en ti y en las personas de tu ciudad. Y cuando piensa en la era o futura, hay un gozo y una fortaleza que le permiten ir a la cruz sin vacilar. Y eso es un principio espiritual para nosotros. Lo que necesitamos podar es estar demasiado consumidos por este mundo. Cuando ponemos nuestra mirada en el mundo venidero, en un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando vivimos conscientes de que Jesús va a regresar, cuando sabemos que tenemos una eternidad con Él, ese es un gozo del Señor que está en nosotros tan profundamente arraigado que las circunstancias del día no pueden robarnos ese gozo. Él dice, si permanecen en mí, mi gozo permanecerá en ustedes. Si podas, dejando de estar tan consumido por el hoy y por esta época, ¿alguna vez sientes que no encajas en este mundo? ¿Alguna vez sientes que no perteneces, que simplemente no logras sincronizar con lo que sucede, que sientes que no encajas? ¿Sabes por qué te sientes así? Porque no encajas en este mundo. No encajas en esta época. Fuiste hecho para otro mundo y otra época. Cuando miras a la iglesia del Nuevo Testamento y a sus líderes y entiendes las dificultades por las que pasaron y te preguntas, ¿cómo podían tener tanta alegría? ¿Cómo podían Pablo y Silas adorar en las celdas cuando estaban pasando por tantas dificultades? Es porque el Nuevo Testamento registra que cada día ellos esperaban con ansias el regreso de su Salvador. Cada día. Es fácil quedar atrapado solo en este día y en esta semana. Jesús dice, hay mucho más gozo en ti. Pero ¿sabes qué? Si lo basas en las circunstancias que te rodean, ese gozo puede que no permanezca en ti. Pero si sabes que hay otra época, por el gozo puesto delante de Él, no dudó en ir a la cruz. Hay otro tiempo, otro reino, y esperas con ansias Él. Regreso de tu Salvador y sirves con dedicación por causa de esa era. Hay un gozo al que accederás, que ya está en ti y que brotará.
Juan 15 es una enseñanza de liderazgo realmente importante de Jesús, porque está enviando a los discípulos y sabe que habrá momentos en los que serán tentados a sentir que no están siendo muy fructíferos, en los que tendrán esta compasión, fatiga de compasión, y sentirán que ya han agotado todo lo que tienen y que no queda más amor. O sentirán que no hay alegría. Y él mira a su discípulo y le dice: somos una sola planta. Hay mucho más éxito en ti. Hay mucho más amor en ti. Hay mucha más alegría en ti, porque el reino de Dios está en ti. Permanece y poda, y accederás a eso, y servirás y liderarás con gran victoria.